Entonces, ahí está. ¿Ya? Se está grabando. Y si Muy quieren buenas compartir, noches, tertulianos presentes en este espacio virtual, junto con un saludo fraternal para todos, a nombre del Centro Social y Cultural Carlos de los Santos Segura, organización de la sociedad civil de Chillán, que busca desde una mirada laica fomentar y abrir espacios de conversación que aporten al conocimiento, la reflexión y el desarrollo del hombre y la mujer libre. Hoy, 13 de agosto de 2021, conversaremos sobre el cáncer de próstata con nuestro invitado y amigo, don Igor Gebauer Peña, médico especialista en urología. Antes de iniciar nuestra conversación, invito al presidente del Centro Cultural, don Sergio Recabarren Morgado, a entregarnos sus saludos de bienvenida. Gracias, estimado Antonio. En realidad, agregar más de lo que usted mencionó resultaría muy modesto de mi parte. Así que yo solamente quisiera saludar a todos los que están presentes esta noche. Dejar un espacio de tiempo en un viernes de la noche siempre es complicado, pero el tema creo que despierta la inquietud de todos los varones. Y por qué no decirlo también de las damas, porque en el fondo quien tiene que en algún momento cuidar de nuestra salud son las damas que comparten nuestro hogar. Quiero agradecer una vez más al doctor Igor Gebauer, quien gentilmente aceptó la invitación de nuestro Centro Cultural y Social, Carlos de los Santos Segura, a exponernos aquellos aspectos biológicos y médicos más significativos que nos pueden ayudar a entender lo que significa el cáncer de próstata. Así que, una vez más, bienvenidos y bienvenidos todos aquellos tertulianos, como lo mencionó Antonio, que están presentes esta noche en la pantalla de nuestro Centro Cultural y Social, ¿no? Carlos de los Santos Segura. Adelante. Muchas gracias, estimado Sergio. Les comentaré que nuestro invitado posee una vasta trayectoria como salubrista y experto en patología masculina, por nombrar algunas. Jefe del Servicio de Urología Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, coordinador, quinto año Medicina, Universidad Católica de la Santísima Concepción, miembro Sociedad Americana de Urología, miembro Sociedad Chilena de Urología, miembro Sociedad Internacional de Urología, y mucho más. Por lo tanto, dejo con ustedes a nuestro amigo, al doctor Gebauer, con el tema cáncer de próstata. Estimado Igor, tiene este espacio a su disposición. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento, como dice, de conversación, de reflexión también de un tema que cada vez se ha hecho más relevante. Como dijo Sergio, no solo a los hombres, sino que a las mujeres también impacta la salud masculina, es un tema importante y impacta porque vamos a ir conversando, desarrollando dos cuadros que afectan a la próstata, que tienen características muy distintas, pero que en general se tienden a confundir y eso ha generado a través de la historia muchos mitos, algunas creencias en relación a estas enfermedades. Y la idea obviamente es ir buscando los puntos que vayan aclarando para que uno pueda hablar con más tranquilidad y tomar las decisiones también de estarse controlando en forma regular. Primero que nada les voy a explicar un poco la anatomía y la fisiología de la glándula prostática, que es una especie de nuez, podríamos decir, por tamaño, ubicado justamente debajo de la vejiga, a través de la cual pasa la uretra, que es la que saca la orina, y esa es una de las características fundamentales de por qué su crecimiento o sus problemas van a afectar y generar síntomas para orinar. Esta glándula prostática está relacionada hasta la edad, o siempre en el tema reproductivo, ya que su producción de sustancias, entre ellas el antígeno prostático específico, que es una enzima que ayuda a liquefaccionar el coágulo seminal, que permite que los espermatozoides lleguen hasta el óvulo y puedan lograr la fecundidad. Esa es su función principal. Hace ya bastantes años
se descubrió que el antígeno prostático podía pasar a la sangre en muy pequeñas cantidades, y eso se transformó en un indicador cuando este se eleva de un rango que es muy bajo, que son los 4 nanogramos por decilitro, puede indicar la posibilidad de una enfermedad maligna. Así que este marcador que nosotros tenemos tiene una función muy específica y nos permitió cambiar un poco la historia en el manejo de las enfermedades oncológicas del cáncer de próstata. Hasta los años principios de los 90, el diagnóstico del cáncer de próstata era muy tardío, y una manifestación muy habitual es que las personas llegaran con parálisis de las extremidades inferiores, porque el cáncer estaba tan avanzado que comprometía los huesos de la columna y provocaba aplastamiento y lesiones medulares. Esa era como la forma en que uno diagnosticaba el cáncer de próstata a principios de los 90. Y este examen hizo un cambio, y el otro cambio se produjo recién por allá por el año 97, 96, donde la técnica para operar la próstata y poder sacar la glándula completa fue hecha en Estados Unidos, y eso permitió que la cirugía radical de próstata, que ya lo vamos a comentar más adelante, pudiese hacerse en forma mucho más habitual. Así que la historia de estas enfermedades en realidad es bien reciente comparado con otros tipos de cáncer que tienen mucha más historia. Ahora, la glándula prostática tiene dos enfermedades que tienen características totalmente distintas. Una es a consecuencia del crecimiento de ella, que es la hiperplasia prostática benigna, y que muchas veces sus síntomas o sus cuadros se confunden con el cáncer. Este es un crecimiento de la glándula que, como les mencionaba, puede comprimir la uretra o crecer hacia el interior de la vejiga, generando los síntomas de dificultad para orinar, orinar en la noche, la frecuencia más alta, sensación de urgencia o sensación de que uno al orinar no vacía en forma completa. Incluso en etapas más avanzadas puede provocar dolor al orinar, orinar con sangre, se pueden formar cálculos al interior de la vejiga, sangrado, y en grados más complejos el paciente puede presentar una retención completa de orina, en el que requiere ser sondeado, o sea, colocarle una manguerita a través de la uretra para poder vaciar la orina, y en el peor de las situaciones puede presentar una insuficiencia renal, o sea, una falla renal a consecuencia de este crecimiento prostático y esta obstrucción. Eso es en relación al cuadro benigno. Este puede presentarse a medida que avanzan los años en un porcentaje bastante importante de la población masculina. Se estima que después de los 50 años el 60% de la población presenta ya algún grado de sintomatología, los cuales van aumentando en frecuencia según la edad de los pacientes. No todos requieren tratamiento quirúrgico, pero sí un alto porcentaje de estos pacientes van a requerir tratamiento farmacológico, los cuales hoy en día permiten mejorar bastante la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Y también se han mejorado muchísimo las técnicas de cirugía, que son mínimamente invasivas, llegando a técnicas con equipos láser hoy en día, que el paciente se hace la cirugía y al día siguiente se va para la casa sin ni siquiera necesitar sonda por más de un día. Eso es lo último que tenemos hoy en día, y que pronto esperamos poder contar con esa tecnología aquí en Ñuble también. Eso es probablemente lo que la gente más entiende y conoce respecto a la hiperplasia prostática y los problemas de la próstata, estos síntomas y estas dificultades para orinar. En el otro escenario tenemos el cáncer de próstata, que es una enfermedad silenciosa, y eso es probablemente uno de los problemas mayores que tenemos. Yo creo que muchas veces han escuchado a ustedes decir a la gente que me hago el examen de sangre y con eso estoy súper bien, no necesito ir al urólogo. Y hay muchos que andan confiados por la vida diciendo: yo me hago todos los años mi antígeno prostático y lo tengo menos de 4, así que estoy bien. Bueno, el crecimiento prostático benigno no eleva necesariamente el antígeno prostático, por ende las personas pueden tener próstatas muy grandes, tener mucha dificultad para orinar y tener un examen de sangre normal. Por ende, la evaluación urológica es recomendada según las normas chilenas desde los 50 años.
La norma americana, que es la que aplicamos en general en la parte privada, es desde los 45 años. Y si la persona tiene antecedentes directos, ya sea un hermano o un padre con cáncer de próstata, se recomienda empezar a los 40 años. Y la idea es realizar este examen a lo menos una vez al año, cuando están estos antecedentes, y en algunos casos de personas que tienen el antígeno bajo 1, se puede, y no hay antecedentes oncológicos en la familia, hacer seguimiento cada 2 años. Ha habido un cambio generacional muy importante en los últimos años. Los pacientes mayores de 60 años son los más reticentes a consultar al urólogo, y las nuevas generaciones, entre los 40 y 45 años, están entendiendo que es necesario esta evaluación una vez al año y lo toman como parte de ese chequeo necesario. Yo creo que eso ha sido uno de los cambios positivos que estamos viviendo hoy en día, y la gente busca controlarse y hacerse estas evaluaciones. Hay otro mito en relación a la próstata que tiene que ver con la parte sexual y con los niveles de testosterona, ¿ya? La testosterona, que es una hormona producida en los testículos, es justamente la que genera que la próstata siga creciendo a través de los años, y esta crece hasta que uno muere. Por ende, ese fenómeno de producir testosterona está impactando directamente en el crecimiento prostático, que es una cosa totalmente individual. O sea, podemos encontrar hombres con próstatas relativamente pequeñas a los 50 años o a los 90 años, y otros hombres a los 50 años con próstatas que su peso normal es de 20 gramos, pesar 100, 150 gramos. Y de hecho hoy día vi un caballero tenía 70 años y su próstata pesaba 240 gramos, que es una cosa muy poco frecuente que vemos hoy en día. Normalmente esos pacientes se operan antes, ¿ya? Así que la testosterona es una hormona masculina propiamente tal, y que el hombre, como es capaz de producirla durante toda su vida, va a tener un efecto sobre esta glándula también durante toda su vida. Tiene dos piques de crecimiento, uno que es en la adolescencia y el otro empieza desde los 40 años y no va a parar hasta que fallezcamos. En relación a los problemas benignos, como les mencionaba, hoy en día tenemos distintos fármacos que podemos usar y que en realidad su efecto es bastante positivo, logrando disminuir tanto la sintomatología como los probables efectos secundarios si es que no tratamos la enfermedad. En el caso de que hay un fracaso al tratamiento farmacológico, o sea, la persona, a pesar de estar tomando el medicamento en las dosis adecuadas, no se revierten sus síntomas, como los mencionamos, la dificultad para orinar, el dolor, orinar muchas veces en la noche, les genera una complicación en su calidad de vida. Comprenderán que hay personas que orinan, se acepta hasta 2 veces en la noche como normal, pero hay personas que dicen que orinan 10 veces durante la noche, y eso evidentemente que va a afectar la calidad de sueño, se van a sentir obviamente muy cansados al día siguiente, y eso va a afectar su concentración y la calidad de su trabajo que puedan realizar o su calidad de vida de frente. Y es por eso que los medicamentos lo que buscan es mejorar la calidad de vida y obviamente que no avancen los síntomas y puedan generar efectos secundarios, como les mencionaba, la retención de orina o la falla renal, que es lo más temible del crecimiento prostático benigno. Eso es lo que hay que entender. Es una enfermedad benigna con una serie de manifestaciones clínicas que son evidenciables a través de exámenes de laboratorio y a través de exámenes de imágenes. Lo principal que usamos nosotros son la ecotomografía, que es un examen no invasivo que nos permite medir el volumen de la vejiga, la capacidad que queda ella después de orinar, lo que se llama el residuo postmiccional. Nos permite ver la capacidad, el grosor de la vejiga, porque cuando la próstata va creciendo tiene que hacer más fuerza, el músculo tiene que engordar para poder eliminar la orina, y esa dimensión de esa pared más gruesa también es un elemento que nos indica la necesidad eventualmente de intervención y no solo tratamiento farmacológico. Además nos permite ver las características, ver si hubiese, por ejemplo, un tumor en la vejiga o un cálculo en su interior. Por tanto, un examen que es muy simple, que es la ecotomografía, nos entrega una gran cantidad de información para tomar decisiones en relación a cada caso individual. Eso es muy importante también entenderlo. Todos los pacientes son distintos. Yo he visto pacientes con próstatas de 100 gramos que no tienen
ningún problema para orinar, y gente con próstata de apenas 25 gramos, entendiendo que 20 es lo normal, que tienen su calidad de vida horrorosa. Entonces, la percepción de los síntomas es algo tan individual que de hecho para los urólogos no tiene valor al momento de tomar decisiones. Lo que es importante son elementos objetivos como la ecotomografía. También tenemos un examen que mide el flujo urinario que se llama la uroflujometría, y junto a esos elementos vamos evaluando si solo usar fármacos o eventualmente ofrecer la intervención quirúrgica, que siempre queremos que sea la última opción. Como nuestra población a veces es un poco dejada, esperan hasta el último momento, hay pacientes que debutan con falla renal o con retenciones de orina, y esas personas obviamente pasan directo al tratamiento quirúrgico. Por suerte, según la estadística, no debería ser más del 5% de la población. El resto de las personas consultan antes y se pueden tratar satisfactoriamente con los medicamentos. ¿Ya? Eso es el concepto general de lo que es la hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué lo recalco tanto? Porque muchas personas se confunden al hablar de cáncer de los síntomas que produce la próstata. Y los síntomas solo se dan, en la mayoría de los casos, en el crecimiento. Los ha pasado a todos. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos una alta incidencia de personas con cáncer de próstata. La ventaja del punto de vista para nosotros es que es una enfermedad en general de lenta evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que las expectativas de vida en una persona con una enfermedad maligna como esta, dependiendo obviamente de ciertas condiciones, pueden llegar a los 10 años, incluso sin intervenciones. De hecho, por allá por los 90, en Finlandia hicieron un trabajo que hoy en día sería totalmente reprobado desde el punto de vista ético, y fue que dejaron a los pacientes con cáncer de próstata a libre evolución para ver en qué momento el paciente requería tratamiento. Comprenderán que hoy en día hacer algo así no tiene respaldo ni ético ni legal. Así como en Estados Unidos hicieron muchos estudios en poblaciones cerradas para ver de qué se moría la gente. También hubo un estudio interesante sobre la aspirina en médicos, que fue en los años 50, si no me equivoco, donde la mitad de los médicos recibía aspirina, la mitad de los médicos no recibía aspirina, y en la mitad de este estudio se tuvo que suspender porque el médico sin aspirina se morían de infarto en la consulta o atendiendo a los pacientes. De ese lugar se demostró que la aspirina es tremendamente importante para disminuir el riesgo de infarto. En este caso, los finlandeses simplemente dejaron evolucionar a sus pacientes con cáncer para ver qué pasaba con ellos, conocer lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Y lo que demostraron es que si un paciente no recibía tratamiento a los 10 años, lo más probable es que falleciera del cáncer. Y de ahí que se establecieron una serie de normas y manejos en relación al cáncer de próstata. ¿Cómo sospecho yo el cáncer de próstata? ¿Qué elementos tengo desde el punto de vista médico para decir, sí, aquí puede haber una enfermedad tumoral? Lo que mencionaba inicialmente, el antígeno prostático específico, este elemento de la sangre que es muy simple de tomar, no es barato, lamentablemente es un examen bastante caro por la técnica cómo se obtiene el resultado. Nos permite identificar en pacientes que tengan una elevación del valor sobre 4, sospechar que puede haber algún problema. No es la única causa que eleva el antígeno prostático el cáncer. También pueden ser las infecciones, la trauma, instrumentalización, es decir, que alguien se haga un examen, que alguien le pongan una sonda. Todas esas cosas pueden generar que se eleve el antígeno prostático, y por tanto, evidentemente, el médico que recibe el examen tiene que hacer una historia del paciente para saber si esto no tiene ningún síntoma que sea una infección urinaria o un cuadro de prostatitis, y en ese paciente sospechar que podría haber una enfermedad maligna en la próstata. Y el otro elemento que tenemos, el que más reticencia existe entre los hombres, que es tocar la próstata. La verdad
hasta hace poco los colegas me preguntan cómo es posible que en pleno siglo XXI no exista un examen que reemplace al tacto rectal. Y la verdad, si uno lo analiza, dice, sí, en realidad, toda la tecnología, toda la información que tenemos y seguimos haciendo el tacto rectal. La respuesta es extremadamente simple. Díganme qué cáncer ustedes pueden tocar al alcance del dedo. Así de simple. Vaselina y guante y encontrar un cáncer. No hay tecnología, no se requiere ninguna cosa tecnológica específica ni sofisticada, simplemente un poquito de vaselina y el guante. Y eso ha hecho que hasta ahora no sea reemplazable por ningún examen el tacto rectal. Y lo más probable es que nunca se reemplace. Como información asociada por si alguien tiene la secreta esperanza de que eso cambie. Ahora, en nuestra sociedad probablemente es un tema. En sociedades europeas, americanas, la verdad que eso no se lo cuestiona a nadie. Simplemente van, se hacen el examen. Yo tuve un paciente una vez de Alemania que me decía que ellos, si no se hacen sus exámenes en forma rutinaria y se llegan a enfermar, no tienen derecho a atención a los lados, le han cerrado la puerta a extranjeros, no atienden gente, o sea, lo que se ha visto, lo que maneja Europa es un estándar muy distinto a lo que estamos acostumbrados acá, donde hay mucha asistencialidad, mucha preocupación por los pacientes, aunque los pacientes se dejen estar, como en el caso de la diabetes, la hipertensión. Nosotros tenemos que estar muy preocupados y atentos de nuestra población, pero entendiendo que nosotros estamos hablando entre gente educada, que entiende que su salud es algo tremendamente relevante, hay que entender que el examen rectal es parte simplemente de una evaluación y que se tiene que realizar una vez al año a partir de los 45 años. ¿Qué información nos entrega este examen? Básicamente nosotros vamos a evaluar el tamaño prostático y si existen zonas irregulares o nódulos sospechosos. Y con eso uno ya tiene un elemento que es alteración en el tacto rectal, que puede estar o no en relación a una alteración del antígeno prostático. 1 de cada 4 pacientes con antígeno prostático normal puede presentar una alteración en el tacto rectal y ser un cáncer. De ahí la importancia de usar tanto el tacto rectal como el antígeno prostático y no separados. Es decir, no, yo con el examen de sangre estoy listo. Porque lamentablemente la medicina no es absoluta, no es algo que uno pueda decir con eso estamos listos. E incluso con ambos exámenes normales podemos no estar diagnosticando un porcentaje de cáncer. En Chile el corte lo hacemos a los 4 nanogramos, en Estados Unidos lo hacen a los 2,5 y ellos diagnostican cánceres desde valores de bajo 4, entre 2,5 e incluso bajo 2. Hace, no me acuerdo si fueron 5 o 6 años atrás, quizá un poquito más, en Estados Unidos declararon que el antígeno prostático ya no les servía para hacer el screen, la búsqueda de cáncer de próstata. Y era porque ellos estaban encontrando cánceres con antígenos de 1 y 1,5. O sea, iban tan en la búsqueda tan específico que estaban encontrando enfermedades y la duda que generó eso fue, ¿son enfermedades que van a generarle un problema realmente al paciente? Y ese es uno de los temas que desde el punto de vista de especialidad genera controversia. Encontrar un paciente que tiene un cáncer con antígeno de 1, a lo mejor ese paciente nunca va a desarrollar el cáncer. A modo de información, se asume que un paciente de 60 años tiene un 60% de posibilidad de tener un cáncer en la próstata. A los 70 años, del 70%, a los 80 del 80% y a los 90 del 90%. Y eso es muy simple. Mientras más tiempo se mantiene el estímulo hormonal sobre una glándula, esta puede ir degenerando y generando un problema premaligno o definitivamente un cáncer. La diferencia está en que la probabilidad de que ese cáncer a los 90 años vaya a generar la muerte a la persona es probablemente muy baja. Distinto a los 40 o a los 50 años, donde sí, por su expectativa de vida en Chile, que estamos cerca ya de los 85 años, es sí muy probable que le vaya a generar una enfermedad de ese tipo, fallecimiento a una edad
60 años o antes. Y es por eso que también hoy en día hacemos el corte en los 75 años para definir tratamientos más curativos, podríamos decir, comparado con sobre los 75 años, que vamos a hacer tratamientos que sean no tan agresivos, porque probablemente esa persona va a fallecer de o sus enfermedades crónicas o por alguna situación ajena a la enfermedad maligna como el cáncer que tiene ese paciente. Entonces son estos elementos los que nos permiten decir que nuestra población objetivo va en Chile desde los 50 a los 75 años, y en ellos en los que estamos buscando identificar, sobre todo a quienes tienen antecedentes familiares, porque también está absolutamente demostrado que el factor familiar, cáncer, padre, hermano, abuelo, tiene una correlación muy fuerte con la probabilidad de que uno pueda tener también un cáncer de próstata. Obviamente no es 100%, pero significa que uno tiene que estar controlándose mucho más acuciosamente y no dejarse estar 2 o 3 años, porque en 2 o 3 años puede aparecer esta enfermedad y ser bastante problemática, porque tiende a ser también un poco más agresiva cuando hay un factor genético asociado. El paciente no siente nada. El paciente, de hecho, me acuerdo una anécdota bastante triste. Hace muchos años atrás llegó un caballero, profesor, muy educado él, con su señora, y me decía: doctor, vengo exclusivamente porque mi señora me insistió en que viniera a control. Pero yo no voy al médico porque estoy 100% sano. No necesito ver médicos. Los médicos están de sobra, son un problema, no encuentran enfermedades en vez de darnos soluciones. Entonces yo le pregunto, bueno, en realidad, ¿a qué vino? No, es que mi señora me insistió en que me tomara este examen de sangre que no sé interpretar, y yo creo que además está malo. Yo creo que es un profundo error, así que me lo repetí y me muestra un antígeno prostático y su valor, que recordemos normal es hasta 4, él tenía 320. Y el examen de repetición, que se lo había hecho un par de semanas después, marcaba 345. Bueno, no es fácil conversar con personas que creen que tienen la razón, así que lo examiné. Obviamente tenía un cáncer avanzadísimo, la próstata se tocaba toda comprometida. Le expliqué que había que hacer un examen, que para poder llegar a diagnóstico teníamos que tomar unas muestras de la próstata, pero lamentablemente el estudio posterior que se hizo demostraba que su enfermedad estaba muy avanzada, ¿ya? Y él tenía un antígeno de 300 con una enfermedad que comprometía los huesos, que comprometía órganos, y no sentía nada. Y ahí está uno de los grandes problemas de esta enfermedad, el creer que no tengo nada porque no me duele nada. Es al contrario, la mayoría de los pacientes que nos consultan es porque les duele algo y están preocupados porque el dolor puede significar tener un cáncer, y en la mayoría de las enfermedades oncológicas se encuentran como un hallazgo y no como un síntoma de dolor. Así que a los que son más araraquitos, tranquilos, lo más probable es que no sea eso una enfermedad maligna, pero hay que controlarse una vez al año. Una vez que yo tengo a mi paciente con sospecha, con examen de sangre alterado o tacto rectal alterado, tengo que confirmar el diagnóstico. Para eso, hoy en día, usamos una tecnología nueva que se llama la resonancia nuclear multiparamétrica, que nos ayuda a identificar áreas sospechosas en la próstata, con lo que cuando hacemos la biopsia, que es ir a tomar muestras específicamente de la próstata, podemos orientar mucho mejor la búsqueda y nos ayuda a encontrar esa enfermedad maligna. La biopsia es la decidora. ¿Hay o no hay cáncer? Y además nos habla de la indiferenciación o agresividad que probablemente vaya a tener esta enfermedad. Con ese elemento, posteriormente al paciente lo que se hace es una etapificación. ¿En qué consiste eso? En determinar si la enfermedad está localizada al interior de la próstata o esta enfermedad está más allá de la glándula, que puede ser un compromiso local o un compromiso que se llama a distancia. Como les mencionaba yo inicialmente, antiguamente el diagnóstico era porque había compromiso en los huesos,
de la columna y aplastaba el hueso, era la forma de diagnosticar el cáncer. Bueno, hoy en día, por suerte, la mayoría de estas enfermedades se pesquisan en etapas mucho más precoces, con lo que es también factible poder ofrecerles tratamientos curativos a la mayoría de los pacientes. A modo de dato estadístico, en Ñuble hoy día existen más de 1.200 pacientes con cáncer de próstata en seguimiento. Eso es para que vean la importancia que tiene esta enfermedad en nuestra población. Estamos hablando de una población de 500.000 habitantes, hay 1.200 pacientes con cáncer, esto en el sistema público. Si uno considera con el sistema privado, el número probablemente subiría a los 1.600, 1.700 pacientes por lo menos. Así que es una enfermedad bastante más frecuente de lo que uno quisiera, y como estos pacientes tienen una larga sobrevida con su enfermedad, son pacientes que nos acompañan durante mucho tiempo. Una vez que tenemos la etapificación, o sea, determinamos si la enfermedad está solo ubicada en la próstata o pasó un tiempo más allá del prudente y la enfermedad empezó a invadir a distancia, primero invade los ganglios regionales, posteriormente a los huesos. En etapas muy avanzadas podría llegar a órganos internos como el hígado, los pulmones y el cerebro. Pero la mayoría de los pacientes se diagnostican en la etapa de compromiso de los huesos cuando ya hay enfermedad, porque ahí sí empieza un dolor que es muy tremendo. Y estas personas requieren además tratamientos con medicamentos para el dolor que son mucho más potentes de solamente tomar paracetamol o antiinflamatorios en altas dosis. Cuando hemos diagnosticado al paciente y hacemos este proceso de etapificación, hay que mencionar que esta es una enfermedad que está asociada a las garantías explícitas de salud, o sea, es una enfermedad GES. Y por ende tiene una cobertura desde el momento que hacemos el diagnóstico. La biopsia no está cubierta por el GES, pero cuando ya es cáncer, eso se ingresa al GES tanto por el sistema público, que es para atención en el hospital, como para los pacientes ISAPRE. Y eso tiene una serie de coberturas y de protecciones en salud en relación a tiempo, y en relación a una serie de acciones, ya sea tratamientos quirúrgicos, radioterapia, quimioterapia o fármacos que se requieran usar en este paciente. Entonces, en este paciente que diagnosticamos que tiene una enfermedad, vamos a poner el ejemplo, localizada, es decir, está en una etapa totalmente confinada dentro de la próstata. Tenemos este paciente que es menor de 75 años, le vamos a ofrecer varias alternativas de tratamiento hoy en día. La más habitual que usamos nosotros los urólogos es operarlo y hacer una cirugía radical de próstata. ¿En qué consiste eso? En extraer la próstata en su totalidad y unir la uretra con la vejiga. Y aquí es donde empezamos a encontrarnos con lo que la mayoría de las personas conocen respecto a la cirugía de próstata. ¿Se acuerdan que les comenté de la cirugía mínimamente invasiva en el crecimiento prostático? En general, ese tipo de cirugías no genera incontinencia urinaria, no genera problemas sexuales, es una cirugía muy bien tolerada, con muy buena evolución y que no va a afectar mayormente la calidad de vida, al revés, va a mejorar la calidad de vida. En cambio, en el cáncer es una cirugía que tenemos el concepto de radical, o sea, tenemos que sacar la mayor cantidad de tejido para evitar que la enfermedad vuelva. El problema radica en que los nervios que tienen que ver con la erección del pene pasan en estrecha relación con la glándula prostática. Y por ende, al hacer la cirugía, estos pueden dañarse. Y eso es lo que genera la disfunción sexual que es tan temida en relación a el cáncer de próstata, no a la hiperplasia prostática benigna. Por eso quiero dejar bien clara la diferencia, porque es casi un mito decir que todos los pacientes que se operan de próstata quedan con problemas sexuales, y en realidad las cirugías se han ido mejorando, se han ido corrigiendo para disminuir ese efecto en los pacientes, que es una posibilidad, pero no es algo tan frecuente como se supone. Y el otro efecto, que también es algo bastante complejo de manejar, que es menos frecuente, hablamos de entre un 3 a un 10% de la población que se somete a cirugía, es el grado de pérdida de orina en forma involuntaria, que llamamos incontinencia. Y estas son las dos cosas que
hacen a muchas personas restarse de operarse y optar por la otra alternativa, que es la radioterapia, que es en el fondo quemar tejido para que éste elimine el tumor. Ambas técnicas se demuestran efectos a la larga muy similares, es decir, la radioterapia genera disfunción sexual e incontinencia muy similar a la cirugía de próstata radical. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo hago una cirugía radical de próstata, después puedo hacerle radioterapia al paciente. Pero si le hago radioterapia primero, no lo puedo operar después. Porque lamentablemente esos tejidos que están quemados, si yo fuera a retirarlos, probablemente generaría aún más daño y más efectos secundarios que el no hacer nada. Por tanto, del punto de vista urológico, nosotros siempre vamos a preferir operar al paciente porque nos deja la alternativa de la radioterapia en contra de inicialmente hacer radioterapia. Existe una tercera opción que tiene que ver con personas que tienen un cáncer de próstata que está diagnosticado, pero que las características de esta enfermedad hacen pensar que va a tener una evolución que nosotros llamamos favorable, es decir, va a estar ahí latente y no le va a dar problemas al paciente en muchos años. Eso evidentemente que tomamos una serie de elementos en base a unas tablas que se han hecho ya hace bastantes años por patólogos y por urólogos que han juntado casuísticas de miles de casos y han visto la evolución de esos pacientes con esas características a través de muchísimo tiempo. Y en base a eso podemos decirle al paciente que no le vamos a hacer nada. Simplemente lo vamos a acompañar con controles regulares y con exámenes para ver si su condición cambia en el tiempo. Pero si esta enfermedad se mantiene tal cual, uno no hace nada. ¿Cuál es el beneficio? Básicamente en que su calidad de vida no se va a afectar porque no va a ser sometido a ninguna intervención quirúrgica ni radioterapia y por ende va a hacer todo lo que está acostumbrado a hacer sin ninguna limitación durante un largo tiempo. Aquí, ¿cuál es el gran problema? Que es difícil para una persona que le digan que tiene un cáncer y que no haga nada. Es una cosa casi psicológica. Y la mayoría de los pacientes que están en control en esta condición, incluso en Europa o en Estados Unidos, terminan pidiéndole al médico un tratamiento, ya sea o cirugía o radioterapia. Porque el principio de incertidumbre que viven de si la enfermedad no va a cambiar o si va a cambiar, les empieza a generar un problema. Entonces, una muy buena opción de ofrecer un tratamiento de simplemente, que no es tratamiento, de observación, no necesariamente la gente lo sigue por este tema de estar angustiado o preocupado respecto a si su enfermedad cambia o no de características. Así que ahí tenemos el escenario que hoy en día usamos y ofrecemos a los pacientes que tienen edad menor de 75 años y que tienen una enfermedad localizada. Evidentemente el escenario cambia cuando esta enfermedad ya está más allá de la próstata, hay compromiso de ganglios o compromiso de los huesos, porque las opciones de tratamiento son distintas y ya no estamos pensando en curar, estamos pensando en detener la enfermedad. Y en este caso lo que usamos son hormonas que van a bloquear la producción de la hormona que a nivel del cerebro estimula el testículo para que produzca testosterona. O sea, eliminamos la testosterona de la ecuación. Porque como les mencionaba inicialmente, la testosterona estimula la próstata y ésta se desarrolla. Hace ya bastantes años, por allá por los 50, se descubrió que bloquear ese estímulo era capaz de frenar la enfermedad durante periodos bastante prolongados. ¿Cuál era el tratamiento en forma antigua? Lamentablemente era cortar los testículos. Y se acababa la producción de testosterona en un 95-96%. Existe una glándula en el cuerpo que se llama la suprarrenal que produce una pequeña cantidad de glándulas, digamos, de hormonas masculinas, que se transforma, el cuerpo la transforma y termina actuando también a nivel de la próstata. Pero la producción fundamental está a nivel de los testículos y por ende el eliminarla era capaz de frenar esta enfermedad y evidentemente con eso
se reducían las metástasis en los huesos y la calidad de vida de la persona podía estar 10, 12 años sin mayores problemas. ¿Qué ocurre? Cuando uno hace esto, ciertos grupos celulares se hacen independientes del estímulo hormonal y empiezan a desarrollarse y por tanto el cáncer vuelve a activarse. Eso puede pasar en forma importante o forma menor. Cuando es menor es una enfermedad que va a avanzar muy lentamente, pero cuando esto se hace más acelerado, lamentablemente la enfermedad ya no se hace sensible a los tratamientos hormonales. Y a pesar de que hoy en día usamos la quimioterapia como un tratamiento complementario, esta no tiene un efecto tan importante como nos hacen pensar, digamos, los oncólogos, que les gusta mucho hacer quimioterapia, pero no hemos visto que tenga una sobrevida mayor a 3 o 4 meses, lo cual que para nosotros no tiene un impacto en personas que ya han sobrevivido 10, 12 años a esta enfermedad. Hoy en día se han encontrado otro tipo de hormonas y bloqueos hormonales que están permitiendo mejorar la sobrevida. Son fármacos que antes los otros eran análogos, estos son anti-andrógenos. Y estos medicamentos, que son lamentablemente de un costo de 3, 4 millones de pesos mensuales, tienen un efecto positivo y han logrado también prolongar en años la sobrevida de los pacientes. ¿Cuál es el problema? Su alto costo. El otro tratamiento era una inyección que vale 150.000 pesos y se coloca cada 3 meses. En cambio, un tratamiento de 3, 4 millones mensuales comprenderá que para el Estado, para el sistema de salud pública, tiene un impacto que es significativo. Pero a pesar de eso, el sistema público sí lo tiene. Se pueden optar algunos pacientes, no todos lamentablemente, pero un porcentaje de pacientes puede optar a ellos. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué pasa si el paciente tiene más de 75 años? En general, el paciente mayor de 75 años asumimos que tiene una expectativa de vida hasta los 85 años. Por ende, se supone que la enfermedad no va a ser la causa de su muerte. Hace 18 años, cuando estaba formándome como urólogo, llegó un paciente de 92 años muy indignado a reclamarme porque cuando él tenía 80 años y le habían diagnosticado su cáncer, le dijeron que él no iba a vivir 10 años más, así que se quedara tranquilito con su enfermedad. Y tenía 92 años y ahí estaba el caballero y quería que lo trataran. Bueno, eso demuestra que esta enfermedad es muy especial y que la gente efectivamente con tratamientos paliativos o de control pueden vivir muchos años. Y esta persona podía contar que ya había llevado 12 años. Yo también tengo el recuerdo de un paciente cuando llegué aquí a Chillán en el 2005 que lo traté durante 12 años hasta que la enfermedad avanzó. Lo anecdótico de ese paciente es que cuando yo lo diagnostiqué ya tenía una enfermedad diseminada con metástasis o compromiso de los huesos, y pensábamos que se iba a morir antes de 2 años. Y 12 años después el caballero seguía con nosotros. Son situaciones a veces un poco especiales, pero que demuestran que esta enfermedad es muy, muy especial. En realidad no era ni siquiera muy mayor. En cambio, otras personas, sobre todo cuando son más jóvenes, tienen cánceres que son más indiferenciados. Lamentablemente esos tienden a ser más agresivos y por tanto la expectativa de vida en esas personas es mucho más baja, incluso encontrándolo en etapas muy precoces. Esa es una de las cosas inciertas que tienen estas enfermedades. Los cánceres aún no hemos sido capaces de descifrar todas sus características. Ustedes comprenderán que hay muchísimos estudios y en la actualidad, así como tenemos mucha gente estudiando las vacunas, tenemos a muchísimos científicos y laboratorios dedicados al tema oncológico. Por un lado, porque es una enfermedad muy importante en lo que es pérdida de años útiles de la población y también causa de mortalidad. En Chile, lamentablemente, nuestras causas de muerte son cardiovascular y oncológica. Nos morimos igual que los de países ultra desarrollados, Europa y Estados Unidos, pero nos enfermamos de cuadros gastrointestinales, cuadros respiratorios que tienen más que ver con el subdesarrollo.
Pero lamentablemente, y lo otro son los accidentes en la gente joven. Lamentablemente mucha gente muere por accidentes automovilísticos, deportivos y otras cosas. Entonces, en las investigaciones hoy en día en los fármacos, todos tienen alto costo. Yo me acuerdo que estaba en la Fundación López Pérez hace 3, 4 años atrás, viendo justamente los avances y actualizaciones en cáncer de próstata. A ellos ya le estaba llegando en su momento el robot que se llama Da Vinci. Cuando hablamos de cirugía del cáncer de próstata, una de las grandes innovaciones ha sido la incorporación de operar con un robot. ¿Cuál es la gracia del robot? Pues una maravilla que tuviera un robot. En realidad, una persona, un médico, está sentado en una consola, puede ser en una habitación o en otra ciudad o en otro país, manejando esta máquina, que son brazos como los de la laparoscopía, que se introducen y que pueden reproducir los movimientos del humano y que pueden hacer todo y con una precisión sin el temblor del cirujano cuando uno estaba con los otros equipos antiguos, se llamaban laparoscópicos. Había un médico que estaba con la cosa y si tenía un temblorcito, el temblor se transmitía en la cámara. Acá el robot no tiembla, el robot no se cansa, el robot no comete errores, los que cometemos errores somos nosotros. Y esta técnica ha permitido disminuir los problemas de sangrado, disminuir los efectos de la incontinencia y disminuir el temido problema de erección. Esos son los grandes efectos que ha tenido el robot. Ahora, lamentablemente no ha demostrado beneficio en el tema oncológico. O sea, el robot, por operarse con robot o hacer una cirugía abierta, no tiene mejores resultados del punto de vista del control del cáncer. ¿Cuál es la razón? Que el robot no puede ir tocando los tejidos para determinar hasta dónde cortar. El robot no hace esa diferencia. Y eso es un tema que todavía el ser humano no, por suerte, no le ha enseñado al robot, porque el día que lo enseñe ya nos van a ir sacando. Bueno, esa es la tecnología y de hecho ayer nos acordábamos que ya en Chile existen 8 robots, todos en el sistema privado, salvo el que tiene DIPRECA, que es el único que está en el sistema público, pero un sistema público también cerrado. Los otros, Concepción ya tiene uno que está en la clínica Bio Bio, perdón, universitaria, hoy día Los Andes. El único robot que está en provincia, pero están todos en Santiago, la alemana, la FALP también que tiene su robot, la Indisa que fue la primera que lo trajo, la Santa María, y así estos equipos que valen 3,5 millones de dólares. O sea, es un costo altísimo asociado a los insumos que se requieren, es una locura. Yo creo que por lo menos que el sistema público nunca los va a tener, porque lamentablemente el costo es demasiado alto y se dejarían de hacer muchas otras cosas. Bueno, para no perder el hilo respecto a los pacientes mayores de 75 años, en general, considerando esas expectativas de vida, uno puede no hacer nada o ofrecerle el tratamiento hormonal, que son tratamientos que tienen un efecto a largo plazo, obviamente, que pueden perder masa ósea, pueden perder masa muscular también y generar en un bajo porcentaje un riesgo que se llama cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que las hormonas podrían aumentar los riesgos de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Los estudios que se han hecho al respecto no son tan claros porque son a veces medio modificados y manejados por los laboratorios para asustar a la población médica, para orientarse a un lado y otro. Sabemos que los estudios son bastante antiguos, del año 60 de hecho, es que se usaron hormonas femeninas, que eran el dietilvestrol, y ese sí tenía un efecto cardiovascular muy fuerte. Ahí se usó en un hospital de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y que también después llegaron los veteranos de Vietnam, y en ellos se experimentó muchísimo con este tipo de medicamentos y ahí se demostraron los efectos nocivos de usar estos medicamentos que después al bajar la dosis, la verdad que compensó bastante el efecto y era lo único que teníamos hasta el año 2005, el dietilvestrol. ¿Cuál fue el cambio? El 2005 se creó el auge, este plan de garantías explícitas de salud, y ahí se incluyó el cáncer de próstata
desde su inicio y eso cambió radicalmente las posibilidades de tener tratamientos adecuados, tener tecnología y obviamente poder entregar una mejor calidad en las atenciones que realizábamos a los pacientes y también un tema que tiene que ver con los tiempos, o sea, el poder asegurarle a la persona no solo el hacer el examen, sino poder controlarlo, sino poderle darle una serie de tratamientos que va requiriendo con los tiempos que obviamente requiere una enfermedad como esta. No es lo mismo tener un crecimiento prostático benigno, que en 6 meses no va a cambiar mayormente su condición, a tener una enfermedad oncológica en la que 6 meses puede ser totalmente devastador el efecto. Así que el advenimiento de el auge y su garantía explícita en salud, que ya van en 90, si no me equivoco, o más de 90, ha sido un beneficio para esas personas, porque también hay que dejar que todas las enfermedades que están fuera del auge, obviamente de una u otra forma se van postergando por estos pacientes que están en ese sistema. Bueno, les voy a dar aquí la posibilidad de hacer alguna pregunta, porque en realidad he hablado casi 1 hora y nadie me ha detenido. Pero espero haber sintetizado un poco y dejado medianamente claro las cosas. Muy atento a lo que quieran preguntar. Si algo no les quedó claro, por favor, no hay ningún problema. Muchas gracias, Igor. Ha sido la verdad que extensa, pero clara. Y la verdad de que prontamente me verá por su consulta. ¿Está convencido? La verdad que sí. Espero que me trate con cariño y amor. Solamente le pido eso, porque lo voy a hacer, no es broma. Voy a ir. Este es el 60%. Va a tomar la promoción del lunes. Sí, sí, sí. Ya estoy con un 56%. Ya, muy bien. Así que no es menor, no es menor el porcentaje. Oiga, si lleva un amigo tiene una promoción, ¿eh? Sí, Marcial está esperando la fila, así que el presidente Dos por también uno. quiere acompañarme, me whatsappió, consíguete una rebaja. Hay una pregunta que no había llegado. Dicen que hay conductas de salud que permitan prevenir el cáncer prostático, por ejemplo, algún tipo de alimento. Mira, hay harto estudio al respecto. El factor grasa aparentemente sería un factor negativo. El exceso de grasa, de ella viene el colesterol y eso es donde se produce la testosterona. Así que la alimentación debería ser sana y saludable. El cigarro aparentemente también puede tener un factor. El cigarro es el gran factor oncológico que tenemos hoy en día en la sociedad. El otro es el virus papiloma humano, el segundo, pero cada vez le van encontrando más al papiloma, así que capaz que pasa el cigarro, así como vamos, pero el cigarro. Hay algunos estudios que hablan de que algunas sustancias que están en el tomate, por ejemplo, podrían tener un efecto protector. Hay también algunos estudios respecto a la actividad sexual, que sería un factor protector, pero todavía no tenemos la evidencia como para decir sí, estos otros no, se cree que sí pueden ser importantes, pero la mayoría de los estudios en realidad se requieren mucho número de pacientes y en eso no es tan fácil de, además seguimientos de muchos años, como esto es una enfermedad lamentablemente, como les mencionaba, de lenta evolución, se requieren muchísimos años de seguimiento para poder llegar a conclusiones que sean válidas y que sean ciertas. Ahora, sin duda alguna, que tener una alimentación saludable, evitando sea las grasas, cigarros, y haciendo ejercicio, actividad física regular, son factores protectores. Interesante, ¿eh? La verdad es que en la receta parece que para todo, ¿eh? Comer bien, no fumar. El tema del trago, no lo mencionaste, Igor, no es broma, porque algunos señores, ahí don Jorge Quiñón se Claro, es reía. que, es que al hablar del No, pero trago hay que hacer entre diferencia. el Claro, vinito tinto y como dicen por ahí, los destilados, ¿no? Son los fuertes. claro. Yo creo que ahí está la diferencia. O sea, acordémonos que hace ya muchos años, esto viene de los 90 probablemente, donde empezó a salir lo de la dieta mediterránea, la dieta, los griegos que consumían vino, pero la dieta mediterránea no era solo consumir vino, era consumir 6 porciones de frutas y verduras asociadas
a un estilo de vida relajado, porque se jubilan a los 50 años, ¿sabe? Una serie de otros factores que estaban asociados a donde no había estrés probablemente, actividad física, caminaban mucho los cerros. Entonces nosotros nos quedamos con el vino y bueno, dejamos ahí el vino protegido. Además que tenemos muy buen vino con muchos taninos, pero es un conjunto de cosas, o sea, no le podemos pedir que el vino haga si el resto no lo estamos haciendo. No podemos confiar tanto en eso. Y hace poco leí una revisión justamente que cuestionaba un poco esto, lo de los efectos benéficos de la dieta mediterránea. O sea, habían ya empezado algunos detractores respecto al vino. Así que dejé de leer el artículo, me pareció ofensivo. Hombre sabio, hombre sabio. Varios tiritaron acá los videos. Sí. Tiraron para el lado. Don Jorge, no se preocupe. Oye, ¿alguna otra pregunta de los amigos que están presentes? Yo tengo otras, pero la idea de que ustedes son los protagonistas más que el moderador. Igor, no puedo dejar de felicitarte por lo didáctico de la presentación. No tuve ni un segundo en el cual uno a veces cuando escuchas se pierde, pero aquí lo seguí minuto a minuto, segundo a segundo. Y fue una buena idea de Antonio pedir que lo grabáramos porque creo que la educación en salud es un factor importante que tenemos que tener presente. Me quedaron algunas dudas respecto de lo que tú planteaste. Primero, a medida que uno va avanzando en la edad, se supone, ¿no es cierto?, que hay una especie de andropausia, en el sentido de que la cantidad de testosterona que se produce por día va disminuyendo y podría llegar incluso a un hipogonadismo. Y eso contrasta con el hecho de que a medida que uno avanza en la edad, aumentan las probabilidades del desarrollo de tanto la hiperplasia como del cáncer, que dependen, en alguna manera, del estímulo por la testo. Entonces, una cosa va bajando y la otra va subiendo, en circunstancias que debieran ir las dos en paralelo. Claro. Mira, la verdad es que el tema de la andropausia es un tema discutido, no está así como la menopausia en la mujer. La andropausia es un concepto más de enfermedad en la que efectivamente a algunas personas les baja los niveles de testosterona, pero lo que hemos visto en la práctica ya a través de bastante tiempo, y intento ir a los congresos americanos de urología para estar actualizado, no ha sido tanto así la disminución de testosterona en toda la población. O sea, no es que se produzca una disminución gradual, progresiva por las edades, sino que son personas puntuales que empiezan a producir menos testosterona. Y no es una cosa tan generalizada, ¿ya? Así que el efecto efectivamente de la testosterona va a seguir en las personas que la van produciendo, y por eso es que por suerte no tenemos el 90% de personas con cáncer en 90 años ni el 80%. O sea, y además también hay otros factores. No nos enfermamos de todo. Nos enfermamos, como dice, la genética de lo que podemos, de lo que estamos seteados para enfermarnos. Hay gente que ha fumado toda su vida y nunca hace un cáncer. Nunca tiene un problema respiratorio y nadie sabe cómo. Fumó 2 cajetillas y no le pasó nada. Y otros que fuman un poquito y se están generándose todas las enfermedades, todos los problemas. Y ahí la genética obviamente todavía tiene mucho que decir, esta decodificación que se está haciendo de nuestro ADN nos va a aportar mucha información para poder entender muchas de las enfermedades y muchos de los problemas que tenemos. ¿Por qué? Eso por qué que de repente en la parte científica nos gusta saber todo y no tenemos todas las respuestas. ¿Ya? Pero nosotros en general de andropausia no hablamos, salvo como un problema de salud que le medimos los niveles de testosterona. Incluso hay estudios que hablan de que los exámenes que tenemos nosotros no son los más válidos para hacer las mediciones, pero la verdad que es lo que tenemos. Y también hay toda una corriente de suplementación de testosterona a todos esos pacientes que están con los síntomas de andropausia, en la cual son personas que tienen problemas de concentración, cansancio fácil, problemas de memoria, y incluso hay laboratorios que promueven la testosterona. No, doctor, simplemente inyéctele nomás y veamos cómo anda el paciente.
Y hay pacientes que responden, que tienen nivel de testosterona bajo y responden de forma espectacular, y hay otras personas que no les pasa nada. Tú le colocas la testosterona y no tienen ni un solo cambio en su condición. Me dice, doctor, me gasté 150 lucas, me dolió el pinchazo, me dolió el bolsillo y no tuve ningún efecto. Y ahí es donde vienen los otros elementos que tienen que ver con el estrés, con la problemática en la que viven las personas y otros factores probablemente que tienen que ver con desórdenes metabólicos que uno encuentra en las personas. O sea, ya tienen cierto nivel de resistencia a la insulina, que son hipertensos, tienen testosterona baja, tienen desórdenes los colesterol, los triglicéridos, o sea, tienen todo un trastorno, incluso un hipotiroidismo subclínico. O sea, hay todo un desorden en ese organismo que muchas veces se corrige alimentándose sano, haciendo actividad física y sanándose de otras cosas más que de inyecciones y fármacos y suplementos. Y una última pregunta para que todos podamos hacer consulta. Me produce un poco ¿cómo decirlo? ¿Por qué el dedo es tan sensible como a poder detectar un cáncer? O sea, porque Muy yo buena pregunta. me he hecho el tacto y el tipo mete el dedo y lo saca al tiro y dice, usted no tiene cáncer, por decirte. ¿Qué se siente en el dedo, ¿no es cierto?, que te permita reconocer a ti como médico de que hay cáncer? Y además Bueno, que vamos usas guantes. a la fisiología anatómica principalmente. La cantidad de receptores que tienen que ver con la sensibilidad que tenemos en los pulpejos es la mayor cantidad de concentración y similar a como los labios. Ya son las dos partes que tenemos la mayor cantidad de receptores y por eso es que el pulpejo del dedo tiene tanto valor predictivo para los urólogos, para los médicos en general. ¿Ya? Y efectivamente está tan cerca la próstata del canal rectal que uno introduce y toca y si hay una zona sospechosa la va a detectar inmediatamente. ¿Ya? O sea, así es, efectivamente. La gente todos te dicen, pero ¿cómo tan rápido? Si es que pagó con ASA nomás. Oye, y además que usan guantes, pues, ¿ah? Se Claro. supone que el guante disminuye la sensibilidad. Pues, ¿ah? Te lo miro. Preguntas abiertas. Iván, por favor. Saludos, Igor. Excelente exposición. Me dejó todo muy Gracias. claro. Para ayudar a entender, puse una diapositiva en mi otro computador acá donde aparece Ay, está girando, se me olvidó. Próstata. La próstata. Y está muy cerca del canal rectal, está cerquita. Al ver aquí, Así estoy es. viendo por eso es tan efectiva para ustedes. Y lo otro, un comentario, cuando hablaste del tema de los robots que se está implementando, y eso es una tendencia mundial que se Sí. está desarrollando en base al desarrollo de las telecomunicaciones, sobre todo la tecnología 5G, que ya en Chile lleva 3 meses de aplicación, y que ese es todo un tema en el cual, como ustedes son personas de muy alta avidez científica y cultural, me ofrezco a hacer una exposición exhaustiva del tema del 5G cuando ustedes lo consideren necesario. Lo tenemos, pero absolutamente presente, Antonio, para la programación de los Gracias. conversadores. Con la próstata se pierde la memoria y se pone el pelo blanco y la barba blanca. Y crece el pelo. Y hacen ofrecimiento. ¿Y se empiezan a usar lentes también o no? Redondos. Oye, Consultas, por favor. Igor, Oye, disculpa no, que yo no me moleste, meta no de nuevo, molesten a mi pero vecino, por favor. en Estados Unidos tengo entendido que los negros tienen mayor frecuencia de cáncer prostático respecto a los blancos. Sí, no les quisiera mucho el tema de la estadística a nivel mundial, porque efectivamente tienen oye, más cánceres. ¿Y aquí en Chile, entre mapuches, por ejemplo, y chilenos comunes y corrientes? No, la mayor cantidad de cánceres está en la raza negra, tienen niveles más altos de testosterona, por tanto el estímulo en la próstata es mayor. Después tienen los europeos, finalmente los amerindios y los asiáticos al final.
son los que tienen los niveles más bajos de cáncer de próstata. Ahora, también se ha visto que los asiáticos que se van a Estados Unidos aumentan sus riesgos de cáncer y van perdiendo los beneficios porque también tiene que ver con los cambios de estilos de vida, o sea, la alimentación y toda la pérdida de sus hábitos, sus tradiciones. Por tanto, los asiáticos o japoneses, digamos, que se van a Estados Unidos, aumentaban su incidencia de enfermedades tanto cardiovasculares como oncológicas. Así que también es importante, pero los negros son los que tienen, la raza negra es la que tiene la mayor cantidad de cáncer de próstata de todo. Y eso se debe al nivel de testosterona mayor. Igor, una Don pregunta Raúl. para la juventud, digamos entre 25 y 35 años. ¿Hay alguna indicación que se pueda ir viendo que no sean su producción de testosterona? ¿Hay alguna medición anticipada ahí o no? No, en general, yo te diría que el gran vacío que tenemos en la población desde los 10 años o antes hasta los 45, donde no evaluamos a las personas de ningún punto de vista. O sea, ya después de los 10 años del control de niños sanos, pasa muchísimo tiempo hasta que alguien se vea efectivamente y se controle. Pero la gente a esa edad, salvo que tenga alguna molestia o algún síntoma de problemas de erección o problemas de falta de deseo sexual, no van a consultar al urólogo. ¿Ya? En general consultan por temas muy específicos y en esa edad están consultándonos hoy en día por dolor testicular, que lo asocian con el cáncer de testículo, o por problemas del ámbito sexual, que no es tan infrecuente, aunque uno no lo crea, que personas de 20, 25 años tengan problemas sexuales. Están asociados habitualmente a un tema de estrés. Trabajan y estudian, problemas de pareja, problemas laborales o sobreexigencias que ellos mismos se van colocando. Pero no hay un estudio, no hay evaluaciones de personas sanas por esa edad para ver prevención futura de eventualmente cáncer de próstata. ¿Qué se Sería sabe del Sao interesante hoy día. Palmetto? Perdón. Lo que pasa es que el saopalmeto es un derivado en el fondo son estrógenos femeninos vegetales. Y hay una serie de medicamentos naturales que se usan para los síntomas de la próstata, que tiene que ver con el crecimiento. Y no hay grandes estudios, porque a los laboratorios no les interesa un medicamento que es de bajo costo. Pero lo que hemos visto es que efectivamente hay personas que los toman y tienen efectos. Lo que pasa es que todos los medicamentos hay que considerar que tienen que tener más del 30% del efecto para que no se considere placebo. O sea, y ese estudio se hizo hace muchos años, en la que venía un médico, le entregaba una pastilla de azúcar a un paciente, después venía la enfermera, le entregaba la pastilla de azúcar y después venía una persona en la calle y le entregaba una pastilla de azúcar. Y le preguntaban a la persona, ¿con qué medicamento se sintió mejor? No, con el medicamento que me dio el médico, era maravilloso. Lo de la enfermera fue un poquito más y el que me entregó el caballero no me hizo nada. Entonces, todos los medicamentos tienen que pasar la barrera del 30% del efecto que se llama placebo. ¿Ya? Y lamentablemente no se ha estudiado ni el saopalmeto ni una serie de otros medicamentos naturales que se usan para la próstata, que se venden incluso en comerciales y cosas, o en el mercado, que venden de todo. Ni siquiera uno sabe si tienen certificación los componentes que dice que tienen, y ahí es donde vienen los problemas de toda esa sustancia. Consultas. Estimado Jorge Quiñones, ¿usted no tiene ninguna consulta que realizar? Lleva hartos años jubilado ya. Eso. No, con Jorgito nos vemos en forma regular, él es obediente. Tiene una tarjeta VIP. Ya. Hay que destacar que el DIPRECA tiene un plan de control preventivo anual para todos sus funcionarios activos y en retiro, y por tanto creo que es una muy buena iniciativa que ya lleva como 10 años, y a mí me ha tocado durante esos 10 años estar controlando un porcentaje importante de la población DIPRECA, así que yo valoro esa acción, porque nosotros en salud, en la parte pública, de hecho,
tenemos estadísticas bien tristes que yo me acuerdo cuando llegué al hospital había un odontólogo que estaba retirándose de su trabajo en el hospital después de no sé cuántos años, ha sido su único trabajo. A los 6 meses había fallecido de cáncer de próstata. Entonces uno dice, chuta, y nosotros nos estamos controlando, y no, pues, pasó que los médicos, odontólogos y mucha gente terminamos siendo peores pacientes que la gente y no hacemos antígeno prostático, no lo hacemos con regularidad y no estamos preocupados realmente de nuestra salud, y eso es un tema no menor. De hecho, yo una vez lo propuse en el hospital, o sea, hacer un plan de control a toda la población de funcionarios que fuera más integral. Porque me parece que es un tema importante. Está el famoso control niño sano, después hay un control que te da toda la EMPA. ISAPRE, está el control Del que tú adulto. te lo puedes, parece una vez al año te lo da la ISAPRE Sí. y del FONASA también tiene que dártelo. Sí, Uno lo no que pasa es que la incorpora ISAPRE este, incluye un colesterol y una glicemia, sí, nada más. claro. Sí, es Ahora, básico. los exámenes por la ISAPRE o por FONASA en realidad no son tan caros, salvo el No. antígeno prostático que vale como 12.000 pesos, pero los otros son bastante económicos y si uno considera una vez al año en realidad no es tan terrible la cosa. Estimados amigos tertulianos, nos faltaron las tertulianas, pero para la otra vez ustedes Se sintieron con más la cómodos visita. también preguntando. Sí. Después Oye, con la eso visita sobre a todo Igor, lo del papiloma, el virus papiloma humano, porque en definitiva la transmisión es sexual. O sea, Sí. si la mujer tiene el virus, se lo transmite al hombre y como consecuencia de ello puede desarrollar un cáncer. Así es. Entonces, en definitiva, tengo entendido que también se está promoviendo ahora no solamente vacunar a las niñas, No, sino ya es que también norma, vacunar a los ya es norma, varones. se vacunen hombres, sí. Lo que Claro. pasa es que cuando empezó se pensaba en hacer la inmunidad en rebaño. Yo creo que alguien la ha escuchado eso. Sí. Se pensó que las mujeres vacunadas iban a proteger a los hombres, pero la verdad que fue una mala idea. Y con todas estas conductas sexuales que tienen ahora los jóvenes, decidieron vacunar a hombres y mujeres porque estaban dejando una parte importante fuera. Y de hecho, hoy en día la recomendación que por lo menos estamos practicando nosotros es que cuando nos llega un paciente con papiloma humano, verrugas genitales, le indicamos la vacuna. Porque como son 9 subtipos, dentro de los cuales 5 tienen que ver con cáncer, las lesiones que hacen verruga no producen cáncer, son subtipos distintos de virus. Por tanto, ese paciente puede estar protegido contra eventualmente generar un cáncer más adelante. Así que incluso a personas con lesiones le estamos indicando la vacuna, que tiene un costo bastante alto, vale como 83.000 pesos cada dosis, son 3. Pero la gente en general se las coloca calladito. Más vale prevenir que curar. Sí, así es. estimado Bueno, yo amigo, quiero ¿les parece? agradecer la instancia porque en realidad creo que es muy importante conversar de temas de salud, como dijo Sergio, y el hecho de compartir con amigos, sin duda alguna, que es más agradable porque los lazos de amistad están, no se destruyen y uno siempre tiene los mejores recuerdos de estas instancias. Así que gracias por la posibilidad de poder conversar con ustedes y transmitir algo de los conocimientos que uno ha ido acumulando en el tiempo, que a veces son conocimientos no tan importantes, pero que pueden ayudar a otras personas a cambiar a veces los temas de salud que sí son irrelevantes. No, gracias a ti, Igor. Como lo decía recién, qué bueno que lo grabamos porque así uno lo puede distribuir, lo puede subir a YouTube, ¿no es cierto? Y Va de a esa salir medio forma largo. llegar a un... No, de todas maneras puede llegar a una población mucho más numerosa y eso es lo importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Que Nos les vaya estamos muy viendo, bien. muchachos. Gracias, Igor. Cualquier cosita que Un gusto. quieran, Gracias, siempre dispuesto, Gracias, así que Igor. no hay ningún problema. Y creo que todos tienen mi teléfono, así que Igor, ¿dónde estás atendiendo? ¿En cuál centro médico? Clínica No. Chillán, Clínica de En la Sillar, clínica Chillán. tercer Súper bien. piso. tercer piso, Box 315. Sí. Sí. Un besito Ahí sin besito. nos veremos Sí, entonces. Bucomédica, ¿no? No, lo Es tuvimos con que beso. sacar por el COVID, ya te dije. Con beso y abrazo. Si no, no vamos. Sí. ¿Estás con Ya. Igor, estás con mucha consulta, no? Para pedir. Oye, mira, un fenómeno post pandemia, podríamos decir, este fenómeno ha sido dramático. La gente no confía en los hospitales y por tanto la demanda en las consultas ha sido estratosférica.
Están todas las Mm. consultas de todos los médicos saturadas. Este tema de no confiar en el hospital porque ahí están los pacientes con COVID ha generado una locura. Realmente una locura. De hecho, las salas de espera de la clínica están más llenas que la sala de espera de urgencia del hospital. Mm. No, nada que Sí. decir. Así es. Ya, muchachos. Ya, pero nos vamos a Cualquier ver cosa, igual. mándenme un WhatsApp, mejor es más fácil.